Excelente. Entonces, vamos a manos a la obra para ya, de verdad que sí, en esta oportunidad terminar el actualizar, ¿no? Recuérdate que estábamos utilizando una función que era actualizar color, pero nunca le damos uso. Entonces, vamos a crear en nuestro Visual Studio Code esa función. Vamos a venir aquí y vamos a escribir function y vamos a llamar a nuestro update colors. Fíjate que el mismo inteligencia artificial me lo ayuda, pero en este caso recuérdate que vamos a tener que iterar por todo ese arreglo de colores que habíamos creado. Entonces en este caso vamos a crear una variable LED igualmente que va a iniciar en 0. Vamos a preguntar si i sigue siendo menor que 4 y vamos a incrementar su valor y más. Entonces en este caso vamos a seguir haciendo un ciclo for en donde vamos a iterar una variable que la vamos a llamar j, que va a ser exactamente igual a 0, y si j sigue siendo menor que 4, entonces vamos a sumarle el valor y más. Y ahora, ¿qué vamos a aplicar? Bueno, en este caso vamos a crear una variable que la vamos a llamar como element, y vamos a decirle que va a ser igual a la matriz en la posición i, que a su vez se va a encontrar en la posición J, y vamos a preguntar que consiga el primer elemento que le aparezca en esa posición. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dentro de ese mismo ciclo vamos a preguntar. ¿Y qué vamos a preguntar? Bueno, vamos a preguntar si el element.innerTest, ¿ok?, es exactamente igual a 0 o es igual a 0. Entonces vamos a decirle que element.parent, este caso sería parent element, como el pariente del elemento, punto style, para definirle su estilo, punto, y que le vamos a decir, vamos a ponerle la propiedad background color. Vamos a decirle que va a ser igual a ¿qué? Bueno, vamos a decirle que va a ser igual a precisamente a utilizar la variable colors, que en este caso era un arreglo, y vamos a decirle que se encuentre en la posición 0. ¿Ok? Y dentro de ese mismo ciclo vamos a llamar igualmente a nuestro element punto, vamos a decirle que el color que va a tener style.color va a ser exactamente igual a black. ¿Ok? Ser igual a negro, o sea, el color de la letra precisamente. ¿Y qué vamos a hacer ahora? En tal caso de que lo contrario sí, si las posiciones llegan a cambiar, o si el índice del texto es 2, entonces tenemos que hacer element.innerTest es exactamente 2. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Bueno, si es exactamente 2, vamos a decir que el element.style, para decir que su estilo, color, es decir, el color de la letra o el color de la fuente, va a ser black. Y además de eso vamos a decirle que element.parent element, o sea, el elemento pariente, el elemento más cercano sería en ese caso el cuadrito que envuelve ese resultado, va a tener su estilo, y le vamos a poner un background color, un color de fondo, que en este caso va a ser igual a colors, al arreglo de colors en la posición 1. Y bueno, y así sucesivamente. Tenemos que seguir preguntando, de lo contrario sí, ¿qué pasaría si llega a ser el valor 4, si llega a ser 16, llega a ser 32, llega a ser 64? Entonces ahí vamos haciendo esa estructura. E igualmente vuelvo a preguntar si el elemento que consiga punto innerTest, ¿no? O sea, si el elemento en la posición es exactamente igual a 4, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dentro de ese valor vamos a decir que element.styleColor va a ser igual, el colorcito de la fuente o del numerito va a ser negro, y vamos a decirle que igualmente el element.parElement.style, background va a ser exactamente el color 2. Y nuevamente volvemos a preguntar, de lo contrario sí. En este caso, element.en
este momento sería inner test, o sea, si el valor del texto es exactamente igual a 8, vamos a seguir aplicándole un cambio. Entonces, ¿qué le vamos a aplicar? Bueno, vamos a aplicarle en esta oportunidad que vamos a decirle que el elemento .style, es decir, el estilo del color va a ser igual, va a seguir siendo igualmente negro, y vamos a decirle que el elemento que a su vez el padre, no el pariente más cercano, que en este caso es el cuadrito, el estilo va a tener un color 3, es decir, va a tener un color diferente. Y volvemos a lo mismo, else if, vamos a preguntar si el punto inner test, o sea, lo que tiene en el texto es exactamente igual a 16, entonces vamos a aplicarle igualmente element.style.color, va a ser igualmente a negro. ¿Y qué vamos a aplicarle? Bueno, en este caso vamos a ponerle un color white porque estoy seguro que ese color va a ser más oscuro, y vamos a aplicarle al element, que sería el elemento pariente, un style del color en la posición 4. Igualmente, else if, ok, vamos a evaluar aquí tenemos que tener cuidado, punto inner test, ok, vamos paso a paso, inner test va a ser exactamente igual a 32, ok, si es 32, entonces vamos a decirle que el element.styleColor es blanco y el elemento del padre que envuelve a ese numerito va a ser el color en la posición 5, ok, entonces vamos a evaluar con 64, ok, else if, yo sé que tú lo vas a poder optimizar mucho mejor, pero en este caso para el ejemplo vamos a utilizar esta forma. Entonces, si lo que recibe como texto, lo que tiene como texto es exactamente igual a 64, entonces vamos a ponerle el elemento punto style color, va a ser igualmente el color blanco, y vamos a pasarle que el elemento padre va a tener el color en la posición 6, entonces sería en este caso sería parent element en la posición 6, e igualmente de lo contrario sí, element.inner test es exactamente igual 128, entonces vamos a llamar aquí al element.inner test, voy a repetir aquí porque este se repite, voy a copiarlo para acá, voy a pegarlo aquí, ok, porque va a seguir siendo el mismo color blanco, ya de aquí en adelante vienen los colores blancos y el background color, o sea, el mismo elemento que vamos a poner aquí, vamos a ponerle, pero ya no sería el valor 6, sino que sería el valor 7. E igualmente voy a hacer lo mismo, else if, vamos a poner aquí, vamos a copiar esto mismo de aquí, vamos a pegarlo para agilizar. Te recomiendo que lo vayas haciendo poco a poco para que vayas familiarizándote con la sintaxis 256, y aquí vamos a rellenar lo que sería el contenido, y aquí vamos a copiar todo esto, pero vamos a ponerle, en vez de color 7 sería nuestro color 8. Vamos entonces a preguntar nuevamente else if, de lo contrario sí, entonces si no es 256 sino que sería 512, fíjate que aquí sería el color blanco y me lo puso en el color 9. Bueno, ya aquí automáticamente la inteligencia artificial entiende lo que quiero decirle y él me lo está autocompletando. Entonces aquí en este caso sería 1024, él me va a poner igualmente el color blanco y me va a poner el color de fondo que se encuentra en la posición 10, en el color de la posición 10. Y aquí por último vamos a seguir preguntando, aquí sí lo voy a hacer manual, voy a preguntar si el element.innerTest no es 2048, entonces ¿qué le vamos a pasar? Bueno, tenemos que pasarle precisamente el element, igualmente el color texto, y vamos a pasarle el color que se encuentra en la posición 11. Entonces, ya teniendo eso listo, ya nuestro juego debería estar completamente finalizado. Voy a guardar y veremos los cambios en la siguiente clase, en donde vamos a ver optimizado todo nuestro proyecto, y si hay algunos detalles los estaremos resolviendo, y si no, estaremos buscando otra forma para poder expandir nuestros conocimientos. Entonces, te veo en el resultado final en la siguiente clase.